acá también para que les quede mejor. Para el ensayo de tracción nosotros tenemos 3 probetas, ¿bien? Para cada una de las probetas tienen que hacer todos estos cálculos que yo les voy a mostrar aquí, ¿ya? Supongamos que vamos a hacer la probeta en agua. Colocamos ahí nuestra hojita, cálculos de ensayo de tracción, probeta en agua, ¿bien? Y colocamos el primer ítem que es el cálculo del esfuerzo. En este caso, esfuerzo normal, ¿ya? Y dice que el esfuerzo va a estar considerado por la carga bajo la ley. ¿Bien? Entonces, esa carga es la que yo anoté en la tabla. La probeta normal en agua se cortó a tanta fue la resistencia que aguantó, ¿cierto? Supongamos que me dio 10 kilonewton. Es un supuesto. Y el área, el diámetro, ¿cuánto eran? ¿10? 11. 11. Por lo tanto, va a ser a la mitad, pi, ¿serían 6,5? No, 5,5. Eso es el que llevarlo a metros. Serían 0,55 metros, ¿cierto? ¿Sí? Al cuadrado. Estos kilonewton tienen que transformarlo. Tienen que llevarlo a unidad fraccionaria. La carga por 10 se llevaba a 3 newton, ¿cierto? Partido en pi por 0,55 metros al cuadrado. La unidad, ¿por qué tienen que transformarlo así? Para que les quede newton partido en metro cuadrado, y eso es el equivalente a decir pascal. ¿Ya? Ahora, el resultado aquí le va a dar en unidades de millón. Si quieren lo calculan, háganlo, calculenlo. ¿Cuánto les da? ¿No nadie da con calculadora? Como no tenía espacio para calcular. Y ingeniero, más encima de calculadora. Ahí está en la mochila. Ahí está mejor. Tenemos, a ver, 10 exponente 3, pi factor de 0.055 al cuadrado. Profe, ¿quiere calculadora o no? Serían Ya no parece. 1.052.264.08 pascal. 2 dígitos después de la coma. Es un número bastante grande, ¿cierto? Pero el esfuerzo siempre se va a medir en la unidad de megapascal. Entonces, para llevarlo a eso, ese resultado lo divido en 1000. Y ahí lo llevé a kilopascal. Después lo divido nuevamente en 1000 y ahí me queda en megapascal. Por lo tanto, aquí sería 1.052 megapascal. ¿Bien? Calculamos para esfuerzo normal. Todo lo que voy a hacer va a estar relacionado a la probeta en agua. Después de eso, como ítem 2, vamos a hacer el cálculo del esfuerzo, pero bajo la ley de Hooke. ¿Ya? Y Hooke dice que se puede calcular el esfuerzo sabiendo el módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Ese tienen que buscarlo ustedes en la web. Módulo elástico de acero. ¿Ya? Y este viene la unidad de megapascal. ¿Bien? Supongamos que me dio o encontré 150 megapascal. ¿Ya? Por la deformación unitaria. ¿Cómo es la deformación unitaria? Dice que es el largo final menos el largo inicial partido por el largo inicial. Ese dato lo tengo, ¿cierto? Medí cuántos fueron los cortes finales. Y esto es adimensional. ¿Por qué? Arriba viene en centímetros y abajo también va a quedar en centímetros. Se me van. No tengo unidad. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Megapascal. Entonces, ahí me va a dar un resultado X, pero la unidad de megapascal. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Bien, después de eso, vamos a calcular el porcentaje de elasticidad. Perdón, acá, en el tercero, aquí. Deformación unitaria. Deformación unitaria. ¿Y qué es lo mismo? Dice que la deformación unitaria es igual al largo final menos el largo inicial partido en el largo inicial. Y aquí me va a dar un valor 0, ¿ya? Me va a dar un valor 0, nunca debiese ser mayor a 1, ¿ya? Es un 0, ¿sí? Eso lo dejan así, es adimensional. Después de eso, calculamos el porcentaje de elasticidad, que es lo mismo que el largo final menos el largo inicial partido en el largo inicial. Pero la diferencia recae en que el resultado que me va a dar aquí, llamado X,
lo vamos a multiplicar por 100, porque está en porcentaje. Y aquí me va a dar un valor, por ejemplo, 0,9, ya, por 100 me va a dar, no sé, un 90%. ¿Qué quiere decir eso? De que del largo inicial de la probeta, en relación a eso, esto se estiró un 90% con respecto a eso. ¿Se entiende, no? Entonces ahí puedo calcular cuánto fue su capacidad elástica. Y la elasticidad se mide en la diferencia de los largos. Este es el cuarto. El quinto, porcentaje de plasticidad. El porcentaje de plasticidad dice que es igual al diámetro inicial menos el diámetro final partido por el diámetro inicial. Profe, pero acá usted puso final y acá inicial. Sí, siempre va a ser el más grande menos el más chico. ¿Se entiende, no? Aquí el largo es más grande y ese es más chiquitito. Acá el diámetro inicial es más grande porque el otro se deformó, se redujo un poco, ¿cierto? Entonces, ese resultado que me va a dar aquí, también lo multiplicamos por 100 y me va a dar en relación a porcentaje. Por ejemplo, me marcó 0,2 o 0,20, ya, un 20%. Eso quiere decir que el material se deformó un 20%. Entonces, una vez que hice todo esto con la parte de, solamente con la probeta de agua, después yo digo aquí, en relación a los cálculos con respecto a la probeta de agua, nosotros podemos concluir lo siguiente, que la influencia del tratamiento térmico es importante, lo que yo estaba explicando recién ahí. ¿Ya? Y ahí voy a hacer una conclusión con respecto a la probeta de agua. Después, la probeta en aceite y la probeta normal. Y después de eso, para el último, tiene para el de compresión, aquí en este recuadro. Para el de compresión y flexión, le van a calcular esto. Dice que esfuerzo es igual a carga actuaria. ¿Cuál carga, profe? Porque en uno dio dos cargas, la máxima, ¿ya? La máxima carga, para flexión y para el de compresión. Profe, ¿podemos calcular por la ley de Hooke? No, porque aquí no tenéis deformación unitaria, no tenéis largo final inicial. Profe, ¿puedo calcular porcentaje de plasticidad? Tampoco, porque no hubo una reducción. Aquí solamente, y esto se va a llamar esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo es igual a la carga bajo área. Perdón, carga bajo área. Aquí nosotros vamos a entender que nosotros teníamos una muelita, ¿cierto? Teníamos la muela aquí y aquí teníamos el ferro cruzado, ¿cierto? Y aquí estaba el punzón generando una carga, ¿cierto? Y esto aquí se empezó a flexionar, ¿cierto? Entonces gráficamente nosotros vamos a entender que este material fue opuesto, o sea, ese comportamiento fue opuesto. Aquí hubo una separación y esa separación fue el esfuerzo, esa distancia entre en la posición inicial bajo la curvatura, esa distancia que hay ahí entre esos dos referentes es el esfuerzo, es decir que el material aguantó todo ese desplazamiento hacia abajo hasta ya ceder. Entonces inversamente esto va a tener ese comportamiento gráfico, donde aquí nosotros vamos a decir que ese pic es su esfuerzo máximo bajo el gráfico de esfuerzo y de deformación. ¿Ya? Entonces, la flexión, ¿ya? El momento flector, que se llama momento flector. El momento flector es opuestamente gráficamente a o sea, el momento flector es opuesto, este es el momento flector, aquí, este es el momento flector, ese es el momento flector, y eso es gráficamente opuesto a la flexión. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si yo esas dos gráficas las llevo a sumarse, si una está así y la otra está así, ¿cierto? Si yo la sumo, se forma una línea horizontal. Y ahí decimos que la estructura, en este caso el perfil, está en equilibrio. ¿Se entiende, no? Ya me voy a pasar un poquito para resistencia material. El viejo se me llevó el borrador, voy a borrar con la mano. Bien, les voy a explicar un poquito de esta lógica de la resistencia material. Nosotros vamos a entender que todo cuerpo, incluso hasta nosotros mismos, tenemos un momento de inercia, o un centroide, o un centromasa, que muchas veces se conoce por ahí. Por ejemplo, si nosotros tenemos este perfil que nosotros acabamos de flexionar, nosotros vamos a entender que este perfil va a tener en su centro un momento de inercia, ¿ya? Que es un centroide, y eso se llama momento de inercia polar. ¿Bien? Y ese momento de inercia polar es un punto referencial para el estudio del material. Por ejemplo, si está torsión, si está flexión. Por ejemplo, vamos a tener... Este parece que lo había hecho yo con ustedes.
Vamos a tener un perfil que está soportado en un apoyo fijo y en un apoyo móvil. Y que en su centro tiene una carga, ahí, a la mitad de su largo. ¿Bien? Entonces, gráficamente, yo voy a saber que esa pieza, cuando supera su límite de resistencia, se va a cortar, ¿cierto? Y también voy a entender que va a generar este comportamiento, producto de la carga, ¿cierto? Se va a lo que estamos viendo recién, se va a flexionar en un punto centro. Y ese punto de ahí, con respecto al centroide de ella, esa distancia que tiene ahí es el esfuerzo, su capacidad máxima de resistencia. ¿Bien? Y aquí tengo que hacer un análisis estático, que es mediante un diagrama cuerpo libre. Yo voy a decir que tengo la estructura, tengo una reacción en el punto A y una reacción en el punto B, y una carga que los separa a una distancia de L medio y a una distancia de L medio, ahí. ¿Cierto? Porque está a la mitad del largo. Y aquí voy a hacer sumatoria de fuerza, voy a decir que la fuerza en A, porque va hacia arriba, es positiva, más la fuerza en B, más la fuerza en B, porque también va hacia arriba, menos la fuerza P igual 0. Sumatoria de fuerza con respecto al eje Y, igual 0. Entonces voy a decir que yo la suma de la fuerza A más la fuerza B, voy a ser tan negativo, pasa a los lados, es positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza que yo tengo aquí en A y en B debe ser igual a P. Entonces, la reacción de A más la reacción de B tiene que ser igual a la carga. ¿Para qué? Para que esa línea no se curve y preservemos el centroide. Es decir, que si yo me cargo con 10, a ambos lados se va a repartir con 5. Si yo sumo esos 5, van a ser 10. Restándole los 10 de arriba, queda 0. Se mantiene. Porque en estática, para nosotros 0 es equilibrio. ¿Ya? Se mantiene ese equilibrio. Y después hago sumatoria de momento para saber cuánto vale A y B. ¿Quieren ver cómo se hace eso, no? Para saber cuánto vale la carga de A y B. Póngale nomás. Ya. Para que se orienten un poquito, para que vean los ramos que se perdieron ustedes. Entonces aquí voy a hacer sumatoria de momento en el punto A. Vamos a poner 0. Es decir, que aquí yo voy a tomar como referencia para poder saber cuánto vale, en este caso, B. Voy a decir que tengo una fuerza P a una distancia de L medios, porque momento es fuerza por distancia. Y este momento, como va hacia abajo, va en sentido horario, por lo tanto va a ser negativo. Y después tengo una reacción en B, que va en sentido opuesto hacia arriba, por lo tanto ese momento es positivo porque va antihorario. Y eso va a ser una reacción B por una distancia L, positivo. Entonces voy a despejar B, voy a decir que RB por L es igual, este está negativo, pasa a los lados positivos, sería P por L medios. Divido por L, RB va a ser igual a P factor de L medios, todo esto dividido en L. Regla la oreja, aquí abajo que no lo he escondido, ¿cierto? Entonces me queda que P factor de L medios por 1 partido en L, ¿cierto? Se invierte la fracción, se me van los L y me dice que RB es igual a P medios. ¿Bien? Vamos a hacer sumatoria de momento en B. Igual 0. Digo aquí ahora. Ahí estoy haciendo momento. Entonces, de acá, mido desde este punto hacia acá. Tengo a P medios, a P por una distancia de L medios, ¿cierto? Ahí. Y este ahora va opuesto, porque gira con respecto a este punto referencial. Por lo tanto, es positivo porque va en sentido antihorario. Después tengo RA, que va así, en sentido horario. Por lo tanto, va a ser negativo. Entonces digo que RA por una distancia L es igual a 0. ¿Por qué L, profe? Porque está con respecto al largo total. ¿Se entiende? Me paré aquí y veo cuánto es para acá. L. Entonces ese que estaba negativo pasa al otro lado positivo, ¿cierto? O puedo conservarlo y decir que RA factor de L es igual a menos P factor de L medio, ¿cierto? Multiplicamos todo por menos 1 y me queda que RA es igual a P medio positivo por L medio por 1 partido en L. ¿Se entiende ya por qué queda, cierto? Porque ese L pasa abajo dividiendo y después el rigor. Se me va eso ahí y me queda que RA es igual a P medios. ¿Qué quiere decir que sea P medios? Que esa es la mitad de la carga que se aplicó. Entonces yo dije acá en mi ecuación que RA más RB debe ser igual a P. Veamos si nos da eso. Entonces RA ¿cuánto vale? P medios, ¿cierto? RB ¿cuánto vale? P medios. Y eso debe ser igual a P. Mínimo común. 2, ¿cierto? El 2 en el 2, 1 por P, P. 2 en el 2, 1 por P, P.
Eso es igual a P. Entonces arriba, ¿cuánto tengo? 2P dividido en 2. Y eso debe ser igual a P. Entonces simplifico los dos y me queda que P es igual a P. Entonces aquí yo hablo de que estoy en equilibrio. ¿Se entiende, no? Y ahí vienen los gráficos de esfuerzo cortante. ¿Se los muestro también? Sí, bueno, Ya. todos los semestres. Ya, entonces, gráficamente nosotros vamos a tener acá una gráfica de fuerza cortante y una gráfica de momento efector. Entonces tenemos un B positivo y un B negativo, un 0, un M positivo y un M negativo y un 0 a una distancia L, es decir que ese es el largo de la probeta. Me voy a borrar acá para tener más espacio. Entonces, de la estructura que nosotros teníamos, que en este caso era un perfil, nosotros dijimos que aquí al medio tenía una carga P, ¿cierto? Por lo tanto la vamos a separar en dos partes. Aquí yo voy a graficar ese pedacito acá, entendiendo que se cortó aquí. ¿Bien? Aquí teníamos nosotros un RA y aquí nosotros teníamos un RB, ¿cierto? Y acá le vamos a graficar una fuerza cortante hacia abajo, un momento positivo ahí, y lo opuesto, para que se mantenga en cero, el B tiene que ser hacia arriba y el momento girar ahí en ese punto, ¿cierto? Y a esta distancia nosotros la vamos a llamar X, ¿ya? Y esta va a ser la distancia después de L menos X, ¿cierto? El largo menos el pedacito. Hacemos nuevamente sumatoria de fuerza. Entonces aquí vamos a decir que la sumatoria de fuerza, en este caso llamamos B1, va a ser igual a RA, que va hacia arriba, menos B, que va hacia abajo, ¿cierto? Solamente estoy considerando ese pedacito, ahí. Me olvido del de abajo, ¿ya? Y eso es igual a 0. Por lo tanto voy a decir que B1, llamémoslo B1 va a ser igual a RA, ¿cierto? ¿Y RA cuánto valía? P medio, ¿cierto? Lo calculé ahí. Después, sumatoria de B2, aquí, ese de ahí, llamémoslo B2. Vamos a decir que tenemos un RB hacia arriba, ¿cierto? Y un B2 que también va hacia arriba. Por lo tanto sería más B2, igual 0. Entonces, al despejar B2, yo voy a decir que va a ser igual a menos RB, ¿cierto? ¿Y eso cuánto es igual a? Menos P medio. ¿Sí? Sumatoria de momento. Este llamémoslo M1 y ese llamémoslo M2, porque está con respecto al pedacito 1. M1 va a ser igual a 0. De este es mi punto de referencia. Desde aquí yo sumo. Digo que RA está a una distancia de X, ¿cierto? Como ese momento gira antihorario, por lo tanto es positivo, más M1 igual 0. Despejo M1. M1 es igual a menos RA por una distancia X. Pero X para mí es igual a L medio, porque está a la mitad, ¿cierto? Entonces como M1 RA era menos P medio por una distancia de L medio, ¿cierto? Por lo tanto aquí sería P por L partido en 4. ¿Sí o no? Bien. Aquí nosotros vamos a llegar a la lógica que momento 1 y momento 2 deben de tener solamente un punto, porque dijimos que gráficamente esto va a tener un solo punto de flexión, ¿cierto? Como carga máxima, por lo tanto tiene que darme el mismo valor, no me puede dar un momento diferente. Veamos si es verdad. En el M2 igual 0. Aquí estoy haciendo un momento. Digo que tengo una distancia RA, ¿cierto? Va así, por lo tanto es positivo. ¿A qué distancia está? L menos X. ¿Bien? Y el momento este es negativo. Menos M2 igual 0. Entonces aquí paso por el lado, multiplico por menos 1, ¿cierto? Entonces me queda aquí M2 es igual a RA. Y me va a quedar menos, ¿cierto? Pero como multiplico por menos 1 todo me queda positivo, ¿cierto? Porque ese me va a quedar negativo. ¿Sí? Entonces me queda LA menos X. RA ¿cuánto valía? P medios. L y X ¿cuánto valía? L medios, ¿cierto? Aquí digo, mínimo común, solamente en esto. Me queda que P medios, mínimo común sería 2. Aquí hay un 1, ¿cierto? El 1 y el 2 cabe 2. 2L. Menos 1, ¿cierto? L. ¿Sí? Sigo aquí.
Entonces me queda que P medios va a ser factor de L medio, ¿cierto? Menos. Ah, L medio. 2L menos 1, L, ¿cierto? Dividido en 2, L medio. Y aquí multiplicar sería P por L partido en 4. ¿Sí o no? ¿Por qué 4? ¿Sí? Porque con la multiplicación. 2 por 2, 4, ¿cierto? Y queda con signo negativo, ¿no? Tiene que quedar con negativo, ¿eh? Este está positivo, ¿Por qué más a los lados? pasa a los lados negativo. A ver, espérate un poquito. Este está así, positivo, y este está así, negativo. Está bien. Ahora yo lo saco Abajo cuando el perjuro, abajo al final. ¿Aquí? No, arriba, cuando decía que era controlario. Ah, sí, aquí, este, menos RA, sí. Ahí. Debe quedar menos negativo. Entonces, mira aquí grafico, mira. En el primer tramo, que yo separé a una distancia de L medios, B1 me marcó ¿cuánto? P medios, positivo. Vamos a entender que aquí tenemos P medios. Entonces ese pedacito vale P medios. Y en el B2 me marcó menos P medio, aquí abajo. Entonces ese pedacito vale menos P medio. Después, el momento siempre comienza en 0 y termina en 0. Y los dos me marcó un momento de... aquí debe ser positivo este, ¿ves? Yo creo que me equivoqué en este de aquí, ese está bien. A ver, RA